Bueno, buen día. Mi nombre es Mariana Gómez y bueno, hoy lo que vamos a ver es, se relaciona con los textos de Pacheco, ¿sí? Y Ortegón. El tema sería el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Vamos a tratar de explicar, digamos, en qué consisten. Bueno, también podemos relacionarlo con los ejemplos que se establecen en el capítulo 2 de Nuremberg, cuando también en el capítulo de 2 de Nirenberg habla del problema, digamos, habla de los objetivos, ¿no? Y bueno, da ejemplos interesantes también para comprender y relacionarlo, digamos, con el texto de Ortegón, ¿sí? Bueno, ahí explica bien el tema de la metodología del marco lógico, ¿sí? Y la metodología del marco lógico justamente se relaciona con esto, con la construcción del árbol del problema y el árbol de problemas, perdón, y el árbol de objetivos, ¿sí? Como sabemos, el primer paso en la programación o a la hora de confeccionar o de pensar en construir un proyecto social, ¿no? Que tiene que ver con una intervención social, el primer paso es la detección de un problema, ¿sí? O sea, nosotros lo que observamos como grupo, como un equipo de trabajo, es que existe un problema, ¿no? ¿Qué es un problema? Un problema, ¿se acuerdan que es una carencia, una insuficiencia, ¿sí? Tiene que ver con un estado negativo, ¿no? Con un estado negativo, algo que uno observa como algo negativo y que uno desea modificar, transformar, ¿sí? Es un estado negativo el problema a nivel presente, ¿sí? Es un daño, una carencia, una necesidad, una insuficiencia que puede ser relativa o absoluta, ¿no? Por ejemplo, a ver, si nosotros lo traemos a algún ejemplo, por ejemplo, en el texto de Ortegón te comenta algunas cuestiones, ¿no? Problemas puede ser la insuficiencia relativa o absoluta de alguna infraestructura, ¿no? Infraestructura puede ser el ejemplo que dan, por ejemplo, en el texto de Nirenberg, el faltante de centros de salud, ¿no? Escuelas, no sé, a ver, el agua potable, eso también necesita de cuestiones estructurales, ¿no? Infraestructura. Bueno, problemas también pueden, bueno, faltantes, carencias, sí, en general, ¿sí? Eh, bueno, el problema, por ejemplo, principal, que es lo importante, es el primer paso a la hora de la programación, es detectar justamente cuál es el problema principal, porque a veces hay muchos, bueno, la mayoría de las veces los humanos y los humanos en general tenemos problemas, hay un montón, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de priorizar y establecer, en primer lugar, el primer paso es el problema principal, que es este estado negativo en la situación presente, es esta carencia, esta necesidad, este faltante. ¿Cómo se descubre también que este problema, si ustedes leen el texto de Nirenberg, el capítulo 2, en comparación muchas veces, ¿no? Uno en un proyecto también puede en la fundamentación, a la hora de caracterizar y de desarrollar las dimensiones del problema, justamente compararlo con otro segmento social, entonces ver en los niveles, ¿no? A nivel del problema que uno quiere comparar, ¿no? En determinado segmento social y en otro, ¿no? Y si en el lugar donde nosotros queremos trabajar y queremos plantear la solución a este problema, si justamente el nivel es mayor o el problema, la carencia, la necesidad es mayor que en otro, digamos, en otro segmento, al nivel de la comparación es útil también para, digamos, bueno, para establecer lo necesario, lo importante, lo relevante, lo prioritario que es el problema que nosotros detectamos y que tenemos voluntad, deseo de solucionar, ¿sí? Bueno, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer justamente, el primer paso es establecer cuál es el problema principal, ¿sí? Después, si bien nosotros somos, y nosotras somos parte de las ciencias sociales y es complejo pensar así de modo tan causa-efecto, ¿no? Porque lo social no es tan, eh, digamos, es una forma sencilla de simplificar el pensamiento, ¿no? De ordenar la vida social, que sabemos que la vida social es mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, nosotros los humanos y las humanas siempre intentamos como controlar, ordenar, simplificar, ¿no? Las ciencias tienden a eso, la idea de la ciencia es justamente eso, ¿no? Simplificar para dar un orden y alguna forma de poder controlar, ¿no? Y en el buen sentido también. Y entonces, ¿qué les iba a decir?
Bueno, el primer paso justamente es establecer el problema principal, que es este estado negativo que uno percibe, que hay una decisión, una vocación de solucionarlo, ¿no? Pero es un problema que está en el presente, ¿sí? Y bueno, lo que se va a hacer para el árbol de problemas, el primer paso es el problema principal. Se detecta cuál es ese, ¿no? Porque seguramente en la comunidad donde uno va a trabajar hay un montón de problemas, como decíamos, un montón de carencias, un montón de necesidades, insuficiencias de todo tipo. Pero bueno, nosotros ya venimos pensando en qué vamos a trabajar y bueno, y a partir de ahí establecemos las prioridades y decidimos cuál es el problema principal. Es el primer paso, ¿sí? De la programación y de los proyectos que en general uno es lo que uno más realiza, ¿sí? Los proyectos sociales. En segundo lugar, que también está en el texto de Nirenberg en el capítulo 2, lo que se realiza es la relación causal, que es esto que les veníamos diciendo que, bueno, a veces es complejo en las ciencias sociales, pero bueno, es necesario para ordenar el pensamiento, ¿sí? Todo esto que veníamos hablando también con el texto de Anderegg, esto de ordenar, de racionalizar, de darle una lógica. Bueno, se trata de esto. Entonces, problema principal, que es lo primero que uno tiene el primer paso. Problema principal está en el centro, ¿sí? Esto que les estoy hablando, que es el árbol de problemas, está en la página 17 del texto de Ortegón, ¿sí? Entonces, primer paso, problema principal. Segundo paso, lo que se trata de establecer son las relaciones causales, las causas que provocan, digamos, que conducen, ¿sí? Y que desembocan en ese problema principal, ¿sí? A ver, si vemos, no sé si ustedes pueden ver, no se ve nada, bueno. Pero bueno, ustedes lo van a tener ahí, es en la página 17, mientras yo les describo, ustedes vean el texto de Ortegón, la página 17. Entonces, abajo en el gráfico se establecen las causas por las que después conducen, ¿sí? Al problema principal. El primer paso igualmente siempre es el problema principal. Y uno lo que tiene que investigar, ¿sí? Y eso se hace a través de investigaciones, conocimiento, distintas herramientas, es investigar cuáles son las causas del problema principal. Y después lo que se establece son los efectos, ¿no? Del problema principal, ¿sí? Las consecuencias de ese problema principal, ¿sí? Por ejemplo, en el texto de Ortegón, lo que se establece como problema principal en el árbol de problemas es la alta accidentalidad de los automóviles, ¿no? Ese es el problema. Hay alta accidentalidad de los automóviles, problema principal. Entonces se empieza a investigar y para detectar cuáles son las causas, la relación causal, ¿sí? Que deriva en este problema principal. Entonces, en este caso, lo que establece en el árbol de problemas es, bueno, una de las causas sería la imprudencia de los conductores, calles en mal estado, vehículos en mal estado, ¿sí? Entonces, la imprudencia de los conductores, las calles en mal estado y los vehículos en mal estado, ¿no? De los colectivos, supongo, de los, no sé, que puede ser un caso de una empresa de ómnibus, ¿no? Eso lo que provoca, conduce, ¿sí? De manera lógica, pensando en términos lógicos, eso deriva en la alta accidentalidad de automotores, ¿sí? Que haya muchos accidentes de tránsito, ¿sí? Ese es el problema principal. Alto nivel de accidentes de tránsito. Y después lo que se establece en este gráfico son las consecuencias, los efectos, ¿sí? Que produce el alto nivel de accidentes, ¿sí? De tráfico, ¿sí? O de automotores, como le quieran decir. ¿Cuáles serían los efectos, ¿no? Las consecuencias de este problema principal, que es la alta accidentalidad de tránsito? Es, por ejemplo, que los pasajeros llegan tarde, señala después claro, las lesiones que pueden sufrir tanto el conductor como los pasajeros, la muerte también. Y bueno, y todo eso redunda, sí, en pérdidas económicas incluso para la empresa, si fuera que esto está hecho digamos, por una empresa de automóviles, ¿cómo se dice? De micros, de autobuses, no sé, ¿sí? Y la imagen de la empresa que se ve desmejorada. ¿Se entiende, no? Entonces el árbol de problema
Primero es el problema principal. Y si uno va al texto de Nirenberg, el capítulo 2, el problema principal, ¿cuál era? Los altos índices de mortalidad infantil en un barrio X, ¿no? Ese es el problema principal. Altos índices de mortalidad infantil. Como decíamos, este problema es bueno también siempre compararlo, ¿no?, con otro segmento social para señalar que los niveles del barrio que nosotros queremos trabajar son más elevados que el común, ¿no?, que el promedio de otros barrios en otros contextos y en otros segmentos sociales. Eso siempre es interesante para fundamentar el proyecto. Y además, otra forma de fundamentar que el problema es relevante, es prioritario socialmente, es esto de que no alcanza los parámetros deseados, ¿sí? O sea, muchas veces también se establecen mínimos, ¿no?, estándares mínimos, incluso en una nación o a nivel internacional. Y si uno no alcanza, como en ese pueblo, en esa comunidad, no alcanzas los estándares mínimos, los parámetros mínimos que están establecidos muchas veces hasta a nivel internacional, bueno, esa es otra forma de justificar y fundamentar la importancia de solucionar este problema, ¿no? Este problema que decíamos que es un estado negativo, que es un estado presente, que tiene que ver con el presente, ¿no? Y que, bueno, que un grupo de seres humanos tenemos la vocación de solucionarlo, ¿sí? Entonces, problema principal en el caso de Nirenberg, ¿cuál sería? Los altos índices de mortalidad infantil en el barrio X. Entonces, después lo que habría que hacer es encontrar las relaciones, las causas de esa mortalidad infantil. Creo que no me, sí, creo que era por los casos sí, bueno, no sé qué enfermedad nombraba. Entonces, las causas, ¿cuáles serían, no? En el caso de la alta mortalidad infantil en este barrio. Lo que señala Nirenberg en el capítulo 2 como causas es el faltante de cloacas, no de agua potable, ¿sí?, que eso sabemos que es fundamental, que los chicos se controlan, pocos niños son controlados a nivel sanitario, que, bueno, las madres a veces que no están al tanto, no tienen los conocimientos suficientes como para, hablan de analfabetismo, ¿no? Y bueno, por lo cual también a veces no se es consciente a veces de las cuestiones de higiene, ¿no?, básicas. Y bueno, después habla de que otra de las causas por las que derivan en el problema principal, que es la alta mortalidad infantil, es que los centros de salud comunitario, que a veces, bueno, no cuentan con los suficientes recursos humanos, médicos, enfermeros, instrumentistas, o equipo, o recursos en general, ¿sí? Entonces, esas son las distintas causas que establece Nirenberg para que derivan en el problema principal, que es los altos índices de mortalidad, ¿no? Y bueno, y todo eso después deriva, habría que establecer, si uno va a hacer el árbol de problemas, los efectos, ¿no?, de la alta mortalidad infantil, que bueno, sabemos que derivan un montón de efectos que tendríamos que pensarlo y establecerlos en este árbol de problemas, ¿sí? Bueno, ahora continuamos, ¿sí? Le doy pausa a esto y seguimos.